Voy a comenzar a grabar ya para comenzar con la clase lo más rápido posible. Bueno, si recordarán un poco de la materia que vimos la semana pasada, ¿cierto? Vimos el proceso de hominización, ¿cierto? Este proceso tan bonito que marca el comienzo de la prehistoria. Recordemos que la prehistoria eh, parte hace 2.500 millones de años y finaliza hace 5.000 años con la invención de la escritura y el surgimiento de las primeras civilizaciones, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la clase de hoy? Definir los primeros 1,500,000 de años de este proceso de la prehistoria. Este periodo fue conocido como el periodo paleolítico. Entonces, lo que vamos a ver van a ser los principales rasgos de la cultura paleolítica. ¿Qué es el concepto de cultura? El concepto de cultura básicamente son las tradiciones, son las costumbres que a nosotros nos convierten miembros de una sociedad o parte de una etnia de cierto territorio geográfico. Por ejemplo, nosotros tenemos la cultura chilena, ¿cierto? La cual se divide en tres partes, ya que somos un país bastante extenso, entonces la cultura se fue mezclando, ¿cierto? La cultura norte tiene diferentes costumbres, ¿cierto? Diferentes bailes, por ejemplo, y la zona sur tiene sus propias costumbres y diferentes bailes, al igual que la zona central. Lo mismo pasa con la vestimenta en la cultura norte, ¿cierto? La cultura norte usan como vestiditos, ¿cierto? Usan más características del altiplano, ¿cierto? Mientras que en el sur vemos chalecos más de lana de oveja, ¿cierto? Vemos chombas mucho más abrigadas, ¿cierto? Esto debido a las características geográficas. Lo mismo, absolutamente lo mismo pasa con las características culturales de la gente paleolítica hace más de 2.500.000 de años, ¿cierto? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la cultura paleolítica se enfoca principalmente en la supervivencia, ¿sí? En la caza, en el moverse de lugar en lugar, ¿cierto? Entonces, su cultura va a estar relacionada, recuerden que cultura es característica de costumbres, va a estar relacionada con la caza y con la supervivencia. Por ejemplo, hoy en día la cultura para nosotros puede ser la música, la cultura para nosotros hoy en día puede ser identificarse con alguna banda de música, querer vestirse de negro porque te gusta el rock, etcétera, ¿cierto? Pero ellos no tenían esas libertades de poder elegir, ¿cierto? Sino que ellos tenían que adaptarse a la cultura en torno a la casa, repito. Entonces, la cultura supone intervenir, ¿cierto?, en el espacio mismo y tiempo, construir una sociedad humana, es decir, el modo en que nos organizamos para vivir juntos. En una pregunta, si mal no recuerdo, yo les preguntaba que es posible que un ser humano viva sin cultura. Y no me acuerdo quién, no me acuerdo qué curso, pero alguien me colocó que sí era posible que un ser humano tuviera cultura anexándose de su propia sociedad. Sin embargo, eso no puede ser posible, porque los seres humanos somos, lo queramos o no, seres sociables, dependemos de los demás para poder subsistir. Entonces, y sí o sí, si uno, por ejemplo, incluso intenta alejarse de la sociedad, igual va a estar generando una propia cultura, una propia identidad que puede ser seguida por el resto. Entonces, tampoco se puede anexar, quieran o no, de la cultura. La cultura es algo intrínseco al ser humano, para que lo tengan en cuenta. Todo este desarrollo cultural del Paleolítico se evidencia en distintas formas y distintas estructuras, como es la elaboración de herramientas, adaptación del medio, el lenguaje, el sistema de relaciones sociales y la transmisión del conocimiento. La cultura principalmente se hace con ese objetivo, con el objetivo de transmitir el conocimiento de generación en generación. ¿Y por qué este conocimiento merece ser transmitido? Principalmente porque les permite ir especializando y ir mejorando a medida que van avanzando, ¿cierto? Entonces es súper importante que este conocimiento cultural se vaya transmitiendo de generación en generación, ¿ya? Recuerden, estamos viendo la cultura del periodo paleolítico hace 2.500.000 años hasta principalmente eh, 200.000 años antes, ¿ya? De la invención de la escritura, ¿ya? Que pasaremos a la siguiente etapa, que sería el mesolítico, y después viene la edad de los metales, si no me equivoco. Pero eso lo vamos a ver otra clase. Ahora estamos viendo paleolítico. Seguimos. ¿Cómo eran las viviendas y ropas de la gente en el periodo paleolítico, de los Australopithecus, ¿cierto? Principalmente, yo creo que ya se lo deben imaginar, ¿cierto? Eran vestimentas de pieles, ¿cierto? Principalmente de cuero animal obtenidos a través de la caza, ¿cierto? Pero no solamente esta piel tampoco no solamente les servía para poder vestirse ellos, sino que les servía para hacer tiendas de ropa, ¿cierto? Para hacer camas, para hacer mantas, ¿cierto? Para hacer construcciones en balsas, por ejemplo, en el caso de los Ceylan y de los zonas, acá en la zona sur de Chile, ¿cierto?
y también les permitía amoblar, se podría decir, sus cavernas, por cierto, con hacer puertas que les permitieran también no morirse de hipotermia, por cierto. Recordemos que la gente que vive en este periodo de la historia está pasando por pleno periodo de glaciación, entonces mucho frío, necesitaban de la piel de los animales para poder abrigarse, ¿cierto? Y no morir de hipotermia, y que sus hijos, ¿cierto?, tampoco murieran de hipotermia. Entonces este conocimiento debía ir transmitiéndose de generación en generación. Los hijos que fueron salvaguardados con las pieles que sus padres les entregaron, debían a la siguiente generación hacer lo mismo, cuidarlos y abrigarlos con las pieles para que sobrevivieran, y así asegurar la subsistencia de la subvivencia de los seres humanos para poder llegar hasta el día de hoy, que yo estoy acá haciendo una clase de historia, ¿cierto? ¿Quién lo diría? Pero bueno, entonces quédense con eso. Las viviendas y las ropas de la cultura paleolítica se hacían con pieles de animales. ¿Qué animales principalmente? Principalmente venados, principalmente mamuts, ¿cierto? Y principalmente, yo creo que venados, principalmente, ¿cierto? Ovejas también, ¿cierto? Dependiendo, todo esto dependiendo de la zona geográfica en la que estuvieran habitados estos personajes, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vestimenta de pieles y principalmente de cuero de animal, ¿cierto? Las herramientas. ¿Cómo eran las herramientas en el periodo paleolítico? Bueno, las herramientas principalmente eran de piedra tallada, la cual, ¿cierto? Una piedra que se golpeaba con otra piedra hasta poder sacarle filo. Pero no solamente piedra tallada, también usaban huesos de animales, ¿cierto? Que obtenían de la casa, ¿cierto? Un huesito también es una fuente bastante fuerte para poder después poder cazar, por cierto. Y todo esto se fue especializando también, por cierto. Y también, Son pieles, sí, pieles, huesos y rocas. ¿utilizaban pieles, huesos y rocas? Sí, bien. Pero recordemos que las pieles las utilizaban para vestirse. Ahora estamos hablando de las herramientas, para que los vayan categorizando. ¿Ya? Vestimenta, pieles. Herramientas, huesos y rocas. ¿Ya? Para que los vayan diferenciando. Si tienen un cuaderno ahí para que vayan anotando en sus apuntes. Piedra tallada, ¿cierto? Y también huesitos, y cómo afirmaban, ¿cierto? Estos, porque hacían lanzas, por cierto, para poder tener un mayor brazo, un mayor alcance a la hora de cazar un animal. Entonces utilizaban tendones, ¿sí? Utilizaban los tendones de los animales, ¿cierto? Para poder amarrar, ¿cierto? Estas piedras y estos huesos a palos para poder tener un brazo más extenso, ¿sí? También utilizaban hilos de bambú, ¿cierto? Madera de bambú, y también con eso también hacían hilos, ¿cierto? Y afirmaban sus herramientas. Pero principalmente utilizaban tendones porque los tendones eran mucho más fuertes para poder amarrar dichas herramientas. Estas herramientas fueron evolucionando con el paso del tiempo, por cierto. Las piedras que vamos encontrando desde comienzo del periodo paleolítico son mucho más primitivas, ¿cierto? Mucho más instintivas que las que vamos a ir encontrando más adelante, que ya tienen una especialización, tienen una punta mejor acabada, ¿cierto? Tienen, por ejemplo, no es lo mismo hacer una lanza, ¿cierto? Con una piedra hecha de vulcanita y otra hecha de, qué sé yo, de, no sé qué piedra se me ocurre. Bueno, bueno, alguien que juegue Minecraft va a entender, ¿cierto? Otra piedra mucho más avanzada. Entonces, para que lo tengan en consideración, y ellos también todo ese conocimiento lo fueron guardando, por cierto, diciendo, ah, mira, esta piedra me sirve mucho más para poder cazar que el resto de las piedras. Entonces, voy a seguir buscando piedras con estas características. Y este conocimiento que descubrió algún ser primitivo, le dijo a su hijo, oye, hijo, mira, caza, o le dijo a sus amigos, ¿cierto? Le dijo a los miembros de su tribu, oye, mira, busca estas piedras, porque estas piedras son mucho más efectivas a la hora de cazar. Entonces, ese conocimiento se fue transmitiendo de generación en generación hasta que se fue especializando. Entonces, para que lo tengan en consideración, que es una característica de la cultura paleolítica. Otra característica de la cultura paleolítica muy importante es el descubrimiento del fuego, ¿cierto? El fuego, una herramienta tan vital, tan importante que utilizamos hasta el día de hoy, ¿cierto? Pero, profe, ¿dónde utilizamos el fuego? Por supuesto, para cocinar. Bueno, hay gente que tiene estas cocinas eléctricas, ¿cierto? Que ya no necesitan fuego, pero eso ya, eso, imagínense, pues, muchos millones de años, ¿cierto? De evolución para llegar a esa parrilla eléctrica, o sea, a esa cosa eléctrica, por cierto. Yo en mi casa sigo teniendo una cocina convencional, ¿cierto? Que utiliza gas y fuego para poder cocinar. Obviamente el proceso de especialización es diferente, pero ojo, ojo que la lógica y el sentido común sigue siendo el mismo, sigue siendo cocinar la carne para poder obtener mayores nutrientes a través del fuego. Entonces, diferencia,
no hay muchas, ¿cierto? De hecho, basta con que nos corten la luz. Yo creo que todos acá hemos sufrido algún corte de luz para darnos cuenta lo aburrida que sería nuestra vida sin electricidad, ¿cierto? Obviamente no tendríamos que utilizar velas, ¿cierto? Volver a periodos mucho más antiguos. Entonces, para que se den cuenta que esta modernidad y esta tecnología que nosotros estamos viviendo es súper frágil y eso. Entonces, el fuego se constituyó en un elemento fundamental como fuente de luz. Permitía prolongar artificialmente la duración del día. Servía para cocer alimentos, ¿cierto? Endurecer las puntas de las piedras y espantar a los animales. Esto es súper importante porque deben tener en cuenta que toda la vida de la gente primitiva funcionaba a través de lo esotérico, ¿cierto? A través de lo místico, a través de los dioses, ¿cierto? Para ellos. Bueno, nosotros sabemos en la actualidad, ¿cierto? Que el fuego es un proceso de ¿Qué es exotero? esotérico, es como divino, es como de dioses, es como de religión, ¿sí? Para ellos Ah, todo, ok. para ellos todo era algo divino, ¿cierto? Algo que Dios lo hizo. Por eso nosotros, por ejemplo, en la actualidad sabemos que el fuego es un proceso de combustión, ¿cierto? Que se da entre el carbón, entre el oxígeno y el CO2, creo que es, algo así. Bueno, a decir el micrófono de Isidora, ya. Sigo. Entonces, tenemos que tener, nosotros hoy en día sabemos, gracias a la química, ¿cierto?, que es un proceso de combustión, ¿cierto?, que se da por proceso de oxidación. Y, por ejemplo, que en ausencia de aire no hay oxígeno y por lo tanto no hay fuego. Pero para ellos el fuego era algo que les había regalado Dios, por cierto. Esa era su concepción del mundo y por lo tanto esa era su cultura. Y todo giraba en torno a eso, por cierto. Gracias al fuego tienen que recordar que ellos podían ver, por ejemplo, que el sonido que habían escuchado en la noche a las 3 de la mañana no era un fantasma, sino que era quizás un pajarito que estaba paseando por ahí, por cierto. Entonces, el fuego les ayudó mucho también a perder un poco el miedo a la naturaleza, po. Y eso también les permite agarrar confianza, ¿cierto? Y también poder seguir evolucionando mucho más fácil. Entonces, para que lo tengan en cuenta. El fuego también funcionaba como un lugar seguro, ¿cierto? Como un lugar para poder juntarse con la tribu, ¿cierto? Conversar, dialogar, discutir ideas, qué vamos a hacer mañana, qué vamos a cazar, ¿cierto? El fuego era un punto de encuentro de la sociedad paleolítica. Y si, por ejemplo, no sé, pues yo vivía con una tribu nómada, ¿cierto? La cual fue asesinada y todo mi clan fue matado, ¿cierto? Y sobrevivieron 3 personas. Si yo veía fuego, así como a kilómetros, yo decía, oh, allá hay otra tribu. Entonces yo voy a ir a esa tribu para poder relacionarme con ellos. El fuego era un punto de supervivencia en la época paleolítica, porque supongo que nunca han visto otro animal aparte del ser humano haciendo fuego, ¿por cierto? Por supuesto que no, por lo menos de forma intencional, ¿cierto? Entonces tienen que recordar que el fuego forma, por lo tanto, parte de la cultura paleolítica. ¿Cómo era el arte? Bueno, el arte, no tenía mucho, ¿cierto? Ya que era principalmente relacionado, sigo, recordemos que toda la cultura prolítica gira en torno a la caza y a la supervivencia. Entonces, ¿cuál Mister, era? ¿Sí? todo lo que hace el ser humano es arte. ¿Todo lo que hace el ser humano es arte? Mm, pero es que es como decir, no sé, ¿cómo te digo? Todo lo que hace el humano es respirar, ¿cachai? Es algo muy general. No sé si me voy a entender. Yo sé que tiene razón, todo lo que hace el ser humano es arte, pero también tenemos que darle un poco de crédito a ese arte, por cierto, tenemos que decir, ya, sí, esto es arte, pero me sirve, porque por ejemplo, no sé, pues podíamos estar en una tribu, ¿cierto? Y un tipo podía decir, no, no le hagan caso a este tipo que tiene estas rocas que hacen que las piedras sean más puntuadas. Esta roca es mucho mejor, porque la hice yo, ¿cachai? Y eso igual habla un poco del egoísmo del ser humano, por cierto. No tenemos- el contexto global que era de la cultura política era la supervivencia, por lo tanto no podíamos ser egoístas, no podíamos darnos ese privilegio. Hoy en día el ser humano es muy egoísta. Entonces, para que lo tengan en consideración y ustedes no sean así, ¿cierto? Siempre que puedan ayudar a sus compañeros, no duden en hacerlo, porque ustedes también forman parte de la cultura, por ejemplo, como bien dijo, no sé si fue Antonella, como bien dijo Antonella, si todo es cultura, todo es arte, ustedes también tienen la cultura, por ejemplo, del séptimo C. Entonces, si un compañero está mal, todos estamos mal, ¿cierto? Incluyendo a mí como profesor. Entonces, para que lo tengan en consideración. Seguimos. ¿Cómo era el arte en la cultura paleolítica? Principalmente eran dibujos rupestres. Yo creo que si ustedes, pinturas rupestres, si ustedes han visto monitos o han visto algún documental, se darán cuenta que nuestros antiguos antepasados, ¿cierto?, dibujaban en las paredes mamut,
dibujaban monitos de palo principalmente, ¿cierto? Cazando esos mamuts, dibujaban figuras geométricas, ¿cierto? Probablemente con la intención de decir, mira, esta figura geométrica es mucho más efectiva para poder hacer lanzas, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, y dibujaban pinturas rupestres, ¿cierto? En donde las sociedades de la época plasmaban en cuevas y piedras y paredes rocosas, ¿cierto? Innumerables representaciones de animales, plantas, objetos. Escenas principalmente de la vida cotidiana. Signos y figuras geométricas, como les dije, en los lugares más recónditos de las cavernas, aún es posible apreciar estas coloridas figuras, ¿cierto? De animales que probablemente pintaban en el contexto de ceremonias religiosas mágicas, ¿cierto? Recordemos eso. Eso es súper importante porque, por ejemplo, si uno revisa las culturas paleolíticas de diferentes partes del mundo, se van a dar cuenta que tienen algo en común, que es transmitir el conocimiento a través de dioses. Y para eso, en verdad, ellos tenían la visión de algo más allá de ellos como ser humanos, ¿cierto? Ellos veían a los dioses como la representación de la transmisión del conocimiento. Por ejemplo, la diosa de la fertilidad, que era la diosa de Venus, está hecha en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente que nunca se ha topado en el mundo hagan lo mismo? Pues tiene todo sentido del mundo, ¿cierto? Porque todos los que están en diferentes partes del mundo siguen siendo parte del mismo, de los mismos humanos, ¿cierto? De los mismos primeros homínidos. Entonces, no hay mucha diferencia en ese aspecto. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que representen los dioses de manera parecida, para que lo tengan en consideración. Sí, muchas veces la gente se deja llevar por las diferencias culturales que tienen, sin darse cuenta que esas diferencias culturales tienen mucho más de cosas en común que cosas que los diferencian. Entonces, es igual, es algo para que lo tengan en consideración. Entonces, este hombre primitivo, ¿cierto? Relacionaba toda su cultura con lo sobrenatural, ¿cierto? Con la existencia de un ser divino que les permitía crear fuego, ¿cierto? Que les permitía poder cazar, que les permitía básicamente poder vivir. ¿Cuál fue este ingenio paleolítico? Bueno, nosotros en la vida, en el siglo XXI, ¿cierto? Nos vemos expuestos a diferentes desafíos que nosotros tenemos que resolver, ¿cierto? Lo mismo ocurre con esta cultura paleolítica, ¿cierto? Salvo que sus desafíos eran poder cazar y poder sobrevivir el día a día. Nosotros podemos, por ejemplo, no sé, comprar comida para el mes, comprar comida para la semana, ¿cierto? Podemos ir ahorrando tiempo, cosa que ellos en esa época no se podían dar ese lujo. Sin embargo, como veremos con el surgimiento de las primeras civilizaciones, esto fue cambiando y se fue acomodando en función de la comodidad del ser humano, para que lo tengan en consideración. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que recordar que en el aspecto cultural, los hombres primitivos no tenían las mismas facilidades para hacer tareas permanentes o idear soluciones novedosas como nosotros, ¿sí? Sin embargo, lo que tenían eran tanta tarea, tanto que tenían que hacer, que por obligación tenían que ir mejorando, ¿cierto? Tenían que ir mejorando las armas para poder, como no había nada inventado, ellos tenían la posibilidad de inventarlo todo, ¿cierto? Y dependiendo del lugar en el que habitaran, el medio natural les proveía de madera para encender fuego, ¿cierto? Les proveía de rocas para hacer herramientas, les proveía de animales para poder cazar, ¿cierto? Todo esto dependiendo del contexto geográfico en el que vivían, los cuales iban moldeando su cultura. Pero las características que dimos nosotros en esta clase son características globales de la cultura paleolítica, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y ahora vamos a ver la guía número 3, que son las teorías de poblamiento. Tenemos que recordar que las teorías de poblamiento americano, nosotros vivimos en América, ¿cierto? Cómo llegaron la gente desde Asia, desde África y desde Europa, principalmente de Asia, ¿cierto? Nos vamos a quedar con eso, de Asia y Oceanía, hacia América, donde vivimos nosotros, ¿cierto? Mister, ¿es cierto que los primeros se poblaron en África? Sí, sí, el surgimiento de los primeros homínidos fue en África. Como vimos, eso lo vimos en la clase pasada, estimada, así que lo puede ver en la clase pasada. Mister, Ujú. mister, ¿Sí? Pregúntanos. ¿la guía se tiene que enviar toda la guía o solamente la última que mandó? Yo les di el privilegio de poder mandar solamente 2 guías, ¿ya? Eh, Pueden mandar las 2 guías, ya sea de la guía número 8 o la guía número 1. Pueden mandar la 1, la 2, la 3, la 4, cualquiera de las que quieran, pero mientras, siempre y cuando me manden 2, ¿ya? Eh, Ya. ¿Dónde está el chat aquí? Chat para todos. Yo les voy a escribir mi correo aquí muy rapidito porque tengo que seguir con las teorías de poblamiento. Álvaro Sánchez Hidalgo @gmail.com. Ese es mi correo, ¿ya?
Recuerden que me pueden mandar también, por ejemplo, si tienen la materia o tienen la actividad hecha en el cuaderno, le fotografían el cuaderno, ¿cierto? Con tal de que la letra sea legible y se vea y se entienda bien la foto, no tengo problema con que me manden las fotos del cuaderno. Seguimos, entonces. Como les digo, las teorías del pulimento americano han surgido muchas. Muchos científicos han dicho, no, la teoría del pulimento americano es esta. Y estos dicen, esta es esta. Pero hay un consenso que más o menos nos dice que estas tres teorías son las más aceptadas. Como dato anecdótico, se los digo, hay una teoría de poblamiento argentina que dice que el ser humano surgió no en África, sino que surgió acá en Argentina, en la Patagonia. Sin embargo, esa teoría ya ha sido desmentida por muchos científicos, pero resulta anecdótico, ¿cierto? Decir que hay una teoría que dice que el ser humano no surgió en África, sino que surgió acá en América. Pero esa teoría ha sido desmentida bastante, para que lo tengan en consideración. La teoría más aceptada, ¿cierto?, es que dice que el nivel del mar desciende creando pasos oceánicos por los cuales atraviesa el hombre desde Asia a América. Sí. Estos Y humanos... que, y que ¿Cómo? pasaron, y que también pasaron por el estrecho de Bering, escuché. Sí, exacto. Esa es la teoría asiática, la cual también la vamos a nombrar un poco más adelante, que pasan por el estrecho de Bering, ¿cierto? ¿Cuál es el estrecho de Bering? El estrecho de Bering es el estrecho que se forma entre Alaska, ¿cierto? Y la parte extrema de Rusia, ¿sí? Si se fijan en el mapa mundi, ¿cierto? Van a ver que la parte de arriba de América del Norte, junto con la parte de Asia, están súper cerquita. Entonces basta con un periodo de glaciación que anecdóticamente y casualmente justo estaban ellos viviendo ese periodo de glaciación, ¿cierto? Para que esa parte de la Tierra se congele y la gente pueda pasar caminando, ¿cierto? Pero debería también, porque la gente que habitó América del Norte no tiene los rasgos o características raciales, ¿cierto?, que las que tiene la gente que habitó América del Sur. Entonces, esto da paso a otra teoría, la cual es la teoría australiana, que dice que los hombres, ¿cierto?, los primeros homínidos del Paleolítico, ¿cierto? Recuerden que estamos en el Paleolítico, todo esto en el Paleolítico, surgen desde Australia, van pasando por la Polinesia. La Polinesia son pequeñas islas, ¿cierto? Eh, Vamos a silenciar a la compañera. Aquí. La Polinesia, ¿cierto? Son pequeñas islas, ¿cierto? Que están en la parte sur de Australia, ¿ya? Entonces, vamos por abajo, ¿cierto? Vamos por abajo, está Australia acá, ¿cierto? Acá está América, entonces vamos por pequeñas islitas que se les llama Polinesia, y por ahí vamos pasando y vamos llegando a América a través de balsas, ¿cierto? Y esta teoría es apoyada y tiene la evidencia en que los tipos de viviendas en forma de colmenas en Australia son iguales a las que hay en América del Sur. También la capacidad de resistencia al frío que tienen estas etnias de la zona es la misma. Los grupos sanguíneos son parecidos, las similitudes lingüísticas en la fonética, las semejanzas físicas de los nativos australianos con los de Tierra del Fuego y la utilización de las mismas herramientas nos hacen pensar que esta teoría es bastante aceptada y tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Porque las características de los nativos australianos se parecen más a ellos que a los que están en el norte con la teoría del estrecho de Bering. Esto no quiere decir que no haya existido gente que cruzó por el estrecho de Bering, sino que acepta las dos teorías, ¿cierto? Acepta que pasaron por la Australia, ¿cierto? Y también pasaron por arriba, para que lo tengan en consideración. La siguiente teoría es la teoría asiática, ¿cierto? Que como bien mencionó el compañero, es la teoría que habla que el ser humano habitó América a través del estrecho de Bering y a través de los océanos congelados, ¿cierto? Debido al periodo de glaciación. ¿Qué características tenemos o qué evidencias tenemos? Bueno, las mismas principalmente que en la otra teoría, ¿cierto? Similitudes físicas entre el hombre asiático y los americanos del norte originarios. Cabellos lacios y oscuros, ¿cierto? Pómulos anchos y salientes y dientes en forma de pala. Construcción de gran parte de palabras en la lengua asiática y americana de manera semejante. Tienen una fonética parecida. Y también la famosa mancha mongólica, que es una pigmentación verdosa congénita que tienen los asiáticos e indígenas americanos. Por lo tanto, esta teoría también es bastante aceptada. Y la tercera teoría, que es la con la que quiero que se queden yo, o sea, que es con la que quiero que ustedes se queden, es la teoría polinésica milanésica, la cual dice que el ser humano pasó a través del estrecho de Bering y también a través de Australia, ¿sí? Acepta las dos teorías que dije antes como una sola, ¿cierto? O Entonces, sea, que o sea, poblaron dos lugares a la vez. hablaron dos lugares a la vez, exacto, ¿cierto? Y esta teoría también está apoyada, ¿cierto?, por el surgimiento de las primeras civilizaciones de América. Tenemos que recordar, tenemos que tener en cuenta, y como veremos más adelante, ¿cierto?, en otro año creo que lo ven eso, en América estaban los aztecas,
estaban los incas y estaban los mayas. Entonces son 3 civilizaciones en 3 partes distintas. Entonces tiene todo el sentido del mundo de que compartan rasgos culturales diferentes, los cuales los hace poder diferenciarlos, ¿cierto? Entonces, para que lo vayan teniendo en consideración, ¿ya? ¿Qué evidencias apoyan esta teoría polinésica milanésica? Es principalmente lo mismo de las otras, ¿cierto? Correspondencias lingüísticas y culturales que evidencian entre pueblos asiáticos, polinésicos y amerindios. Rasgos biofísicos comunes, como la estatura, el color de piel y la forma de la cara de los pueblos de ambos lados del Océano Pacífico. Entonces es súper importante eso, ¿cierto? La gente que habitó, los nativos americanos del norte, no se parecían a los que habitaron Tierra del Fuego. Entonces debe haber surgido una teoría de poblamiento dual. Bien, entonces, con la aparición de los primeros seres humanos surgió también la cultura. La cultura es el conjunto de modos de vida, ¿cierto? Recuerden eso, cultura, modos de vida, costumbres, creencias, conocimientos y todo tipo de producción material, incluyendo la artística y la religiosa, que mediante la cual nos adaptamos al medio natural y social en el que vivimos, ¿ya? El surgimiento de la vida humana marca el inicio del Paleolítico, ¿cierto? Somos herederos de aquellos primeros seres humanos que durante este largo periodo fueron experimentando cambios físicos y provocando avances de la cultura en el proceso de adaptarse a un medio ambiente cambiante, ¿ok? Los historiadores, ¿cierto?, distinguen entre historia y prehistoria, denominado prehistoria el desarrollo de culturas previas a la invención de la escritura. Ya, como les dije, lo que vimos hoy fue el periodo paleolítico, el cual abarca hace 2.500.000 de años hasta aproximadamente 120.000 años, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. El paleolítico se divide en 4, pero nosotros nos vamos a quedar principalmente con el periodo paleolítico como el gran periodo paleolítico, ¿cierto? Entonces, si yo a ustedes les pregunto, díganme rasgos de la cultura paleolítica, ustedes al tiro deben decir, hacían piedras talladas, ¿cierto? Relacionaban todo con lo divino, descubrieron el fuego, tienen las teorías de poblamiento americano, ¿cierto? Y tienen las viviendas hechas de piel de animal, ¿cierto? Para que lo tengan en consideración, que todo eso son características de la cultura paleolítica y que la cultura paleolítica es la primera del proceso de hominización, ¿ok? Para que lo vayan teniendo claro. Entonces, esta edad de piedra antigua, ¿cierto?, del Paleolítico, se caracteriza por todos los ejemplos que mencionamos a continuación, ¿cierto? Y también se caracteriza por las teorías de poblamiento americano. Y eso principalmente, pues chicos, la próxima clase ya vamos a ver el Mesolítico, ¿cierto?, que es el periodo que sigue a continuación. Margot viene llegando a la clase. Bueno, Margot se perdió mucho de la clase, pero no va a tener problema porque esta clase está siendo grabada. Pero principalmente eso, pues, cultura paleolítica, ¿cierto? La cultura paleolítica enfocaba todo en la caza, ¿ya? Para que lo tengan en consideración, en la caza, en la supervivencia. No así la cultura como nosotros la vivimos en la actualidad, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, ustedes pueden, no sé, elegir entre mucha variedad de ropa. Ahí no, por cierto, solamente tenían animal print, como dijo el compañero, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en consideración. Y eso principalmente estudiantes, pues. Yo ya me voy despidiendo porque tengo que seguir con los cursos. Un gusto haber estado con ustedes. Recuerden que me tienen que mandar mínimo 2 guías, ¿cierto? Si quieres mandarme más, yo feliz. Si les interesa la materia, yo les puedo mandar más documentales. Hay muchos documentales. Hay uno que se llama Caminando con Cavernícolas, que es muy bueno, el cual comienza narrando la historia de el Lucy, que fue la primera monita, ¿cierto? Que presenta rasgos, características parecidas a las del ser humano. Se podría decir que es nuestra, y de todo, ¿cierto? Nuestra tatara exponencial abuela. Y es un muy buen documental, para que lo tengan en consideración, si lo quieren ver. Caminando con Cavernícolas. Está hecha por la BBC. Y eso principalmente estudiantes, pues. Yo ya me voy despidiendo. Espero que tengan un muy buen fin de semana. En casa, ¿cierto? Recuerden que estamos en cuarentena. Mira, Kayla ya vio el video. Qué bueno, me alegro. Entonces, eso, ¿ya? Que estén bien. Eso. Chao, chao. Chau. Chao, mister. Chau. Chao, mister.